Zapata Salazar. Anenecuilco, Morelos, 8 de agosto de 1879. Chinameca, Morelos, 10 de abril de 1919. También conocido como el caudillo del sur o el Atila del sur. Un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur. Zapata se posicionó como uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco I. Madero en 1911 hasta su asesinato por órdenes de Venustiano Carranza en 1919. Es considerado un símbolo de lucha y resistencia campesina en México. Fue ideólogo e impulsor de luchas sociales y las demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del porfiriato. Aunque Zapata fue excluido junto con Pancho Villa del Congreso Constituyente de 1917, a ello se debe el constitucionalismo social, que de ahí surgió especialmente el artículo 27. Su infancia, de 1879 a 1905. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, México. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Tuvo 6 hermanas: Celsa, Ramona, María de Jesús, María de la Luz, Jovita y Matilde, y 3 hermanos: Pedro, Eufemio, quien también alcanzó el grado de general en la Revolución, y Loreto. Su abuelo materno, José Salazar, militó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla. Sus tíos paternos, Cristino y José Zapata, lucharon en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa a las órdenes de los generales Carlos Pacheco y Porfirio Díaz. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vara, quien había sido un viejo soldado juarista. A sus 9 años, al presenciar el despojo de tierras a campesinos ocasionadas por hacendados de la zona, y después de escuchar a su padre que le respondía que nada podía hacerse, le dijo: no se puede. Pues cuando yo sea grande, haré que las devuelva. Tenía 16 años cuando murió su madre. 11 meses después perdió a su padre. Pronto trabajó como labrador y arriero. El 15 de junio de 1897 fue aprendido por las fuerzas rurales de Cuernavaca durante la fiesta del pueblo de Anenecuilco. Su hermano Eufemio logró que lo dejaran en libertad, pistola en mano. Por esta razón, los hermanos Zapata abandonaron el estado. Emiliano permaneció un año trabajando en la hacienda de Jaltepec, en Puebla. De 1906 a 1910, las primeras incursiones políticas de Emiliano Zapata. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender sus tierras y las del pueblo frente a los hacendados colindantes. Su rebeldía lo condenó a la leva, conscripción, y en 1908 Zapata fue incorporado al 9º Regimiento de Caballería bajo el mando del coronel Alfonso Pradillo. En Cuernavaca, Zapata fue asignado como un caballerango de Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, tras lo cual fue trasladado a cumplir mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre, yerno del general Porfirio Díaz, quien le tomaría especial afecto por su destreza y conocimiento con los caballos. El 24 de enero de 1909 fue fundado en Villa de Ayala el Club Melchor Ocampo, que apoyó la candidatura de oposición de Patricio Leiva para el gobierno del estado de Morelos, entre cuyos integrantes figuró Zapata, siendo este su primera aparición política ajena al mundo campesino, apoyando a dicho candidato en contra de los latifundistas como Pablo Escandón y Barón, dueño de la hacienda de San Diego Atlihuayán. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido Calpuleque, palabra náhuatl, que significa jefe, líder o presidente de la Junta de Defensa
de las tierras de Anenecuilco, Villa de Ayala, Moyotepec, donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma, sobre todo la ley Lerdo, que obligó a las corporaciones civiles a vender o ser expropiadas las tierras improductivas, lo cual fue motivo en su tiempo del apoyo de varios líderes indígenas como Tomás Mejía a los gobiernos conservadores mexicanos y al Segundo Imperio Mexicano. Estas leyes, además, fueron aprovechadas por varias personas para acrecentar sus tierras de manera ilegal al solicitar la propiedad de zonas comunales que los pueblos no trabajaban. Por esto se convertiría en dirigente agrario de Morelos, su estado natal. En febrero de 1910 fue incorporado por la fuerza al 9º Regimiento de Caballería con sede en Cuernavaca, con el grado de soldado raso. En mayo de ese mismo año recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda del hospital, que eran protegidas por el jefe de policía José A. Vivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en Villa de Ayala, con objeto de discutir que después se convertiría en el Plan de Ayala. Reunió a los vecinos de 3 pueblos, Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Con ellos inicia un nuevo reparto de tierras, derribando las cercas. Al proclamar Francisco I. Madero el Plan de San Luis, que marcaba el inicio de la Revolución de 1910, Zapata leyó un ejemplar llamándole la atención especialmente el artículo 3º que ofrecía la restitución de las tierras a sus antiguos poseedores. Emiliano Zapata sostenía pláticas con Pablo Torres Burgos, un influyente maestro rural, y con Gabriel de Pepa, Catarino Perdomo y Margarito Martínez. Se llega al acuerdo de que Torres Burgos, quien era el más letrado del grupo, se entrevistara con el jefe de la revolución, Francisco I. Madero, en San Antonio, Texas. Tras esta entrevista, decidieron tomar las armas Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata, Rafael Merino y cerca de 60 campesinos, entre los que se encontraban Catarino Perdomo, Próculo Capistrán, Manuel Rojas, Juan Sánchez, Cristóbal Gutiérrez, Julio Díaz, Zacarías y Refugio Torres, Jesús Becerra, Viviano Cortés, Serafín Plasencia, Maurilio Mejía y Celestino Benítez. El 10 de marzo de 1911, reunidos durante la Feria de Cuaresma en la ciudad de Cuautla, proclamaron el Plan de San Luis. Zapata se dirigió hacia el sur, pues ya era perseguido por Aureliano Blanquet y su batallón de soldados. En este periodo del movimiento zapatista sobresalen las batallas. De Chinameca, Cojutla, Jonacatepec, Tlaquilcac, Tlaquiltenango, así como la muerte del zapatista y antiguo líder del movimiento zuliano Pablo Torres Burgos, que incluso procedió al mismo Emiliano. A la muerte del mismo, Emiliano Zapata es elegido por la Junta Revolucionaria del Sur el 29 de marzo de 1911. Nuevo jefe revolucionario maderista del Sur. Las reivindicaciones zapatistas, que serían contenidas en el Plan de Ayala de noviembre de 1911, suponían una reforma agraria radical. La tierra es de quien la trabaja, frase de Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón, que se convertiría en lema de su lucha. Inaceptable para los sucesores de Porfirio Díaz, lo mismo se puede decir de Francisco León de la Barra, quien, haciendo uso de su facultad de presidente, encabezó diversos enfrentamientos políticos y armados con el jefe suriano, incluso del mismo Francisco I. Madero. Emiliano Zapata establece su cuartel general en Cuautlixco, pueblo cercano a Cuautla. Desde ahí dirigió un ataque al ejército porfirista, defendido por el V Regimiento, al mando del coronel Eutiquio Munguía, además de un cuerpo rural a las órdenes del comandante Gil Villegas. El 29 de marzo, Zapata asumió el mando de las fuerzas revolucionarias, que en ese momento constaba de cerca de 1000 hombres,
El 2 de abril toma Huehuetlán, Puebla, y logra tomar la ciudad el 13 de mayo de 1911. Al triunfo del maderismo, Zapata no concibe el licenciamiento de sus tropas sin que cada uno se le otorgue la seguridad de tierras para sembrar a cambio de sus fusiles. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la cristalización del objetivo del pueblo campesino, la devolución de las tierras robadas por los hacendados millonarios. Esto dio lugar a que Francisco León de la Barra, presidente interino, lo considerara rebelde, por lo que mandó fuerzas a someterlo. 1000 hombres bajo el mando de los generales Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet. Para agosto de 1911, Francisco I. Madero acordó entrevistarse con Emiliano Zapata en Yautepec para buscar una solución pacífica en el conflicto suriano y con el fin de convencerlo de que licenciara a sus tropas. Mientras tanto, Zapata era fuertemente criticado por la prensa conservadora del país. En la reunión no se logró ningún acuerdo, pues Madero no concebía la reforma agraria como lo hacía Zapata. Madero creía que primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para Zapata era prioritaria la devolución de las tierras robadas por las haciendas. A decir de Zapata, Madero había traicionado la revolución. El gobierno federal reiteró su decisión de imponer el orden por la violencia. Y Zapata se desplegó con sus tropas a los límites entre Guerrero y Puebla, escondiéndose del gobierno y generando emboscadas a pequeños contingentes federales. En este periodo, Zapata se casó con Josefa Espejo, y el padrino de la boda fue el propio Francisco I. Madero. Con Madero, como presidente de la República, las diferencias no disminuyeron. Zapata se entrevista con Madero en el Palacio Nacional, donde sostienen una fuerte discusión. Madero ofrece a Zapata una hacienda en el estado de Morelos como pago a sus servicios a la revolución, cosa que enfurece a Zapata, que le contesta: no, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas porque al pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted a mí y al estado de Morelos lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota. Dicho esto, mientras con gesto amenazador golpeó con fuerza su carabina 30-30 sobre el escritorio de Madero. En otras pláticas que mantuvo con Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, este le demostró con base en un ejemplo muy simple cómo se sentían los campesinos en relación al despojo de sus tierras. Mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar y con igual fuerza, ¿tendría usted derecho a exigirme su devolución? ¿Cómo no, general? Y hasta tendría derecho a pedirle una indemnización por el tiempo que usted los usó indebidamente. Zapata le dijo que eso era exactamente lo que había pasado en Morelos, donde unos cuantos hacendados habían despojado a los campesinos de sus tierras. El 25 de noviembre de 1911, Zapata lanzó el Plan de Ayala, redactado por Otilio E. Montaño, documento que se convertiría en su estandarte y en el fiel ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses. En él se exigía la redención de los indígenas y la repartición de los latifundios creados durante el porfiriato. Se desconocía a Francisco I. Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Este documento sería transformado después del levantamiento de Victoriano Huerta por las diferentes ideologías, muchos de ellos influenciados por Ricardo Flores Magón y posteriormente defendido por Zapata en la Convención de Aguascalientes. Los intelectuales que se dedicaron a modificar el Plan de Ayala, en el que se desconocía a Madero y Huerta como presidentes, y Orozco como líder de la revolución, se encargaron de dejar claro el carácter social del movimiento y además rectificaron el concepto de clase dentro de la sociedad mexicana. Arturo Felipe Ávila Espinosa, historiador del Instituto de Historia de la UNAM, dice: ponían en la mesa asuntos políticos fundamentales que no habían sido abordados o que habían sido soslayados por las otras corrientes, como la legitimidad de la revolución, la representación de la soberanía popular en una época revolucionaria, la responsabilidad de las corrientes revolucionarias, la necesidad de su unificación para la formación de un nuevo gobierno y la convocatoria a que se efectuara una convención de que todos sus jefes para constituir el gobierno nacional. Estos señalamientos enriquecían el debate político entre las corrientes e indicaban una posible ruta de convergencia entre ellas, pero además otra característica que distinguió al zapatismo fue el énfasis con el que defendió el contenido social de la revolución,
su tosudez al atribuir a esta un sentido de transformación y de reforma a las instituciones en beneficio de los sectores populares mayoritarios y excluidos. Además, el documento postulaba que, en vista de que no se había cumplido con lo que se le había prometido al campesinado, la lucha armada era el único medio para obtener justicia. Sin embargo, el Plan de Ayala no es solo un documento que es escrito para dar a conocer las ideas del movimiento zapatista, sino que es el primer indicio de un documento oficial del pensamiento socialista en México. Pues este había presentado antes con contextos publicados más no oficiales de Ricardo Flores Magón. Dentro del Plan de Ayala hay puntos que representan de manera más cercana a tales pensamientos, son los puntos 6º, 7º y 8º. Que los terrenos y montes, o que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades de las cuales han sido despojados. Para entender este punto se debe recordar que en paralelo a la Revolución Mexicana sucedía la Revolución Rusa, que tenía ideales de socialismo aplicados a la clase campesina, pero era más a la clase obrera. A la clase campesina, que era también mayoritaria en la Rusia de la época, sí, era tal vez la mayor parte de Rusia, pero ahí hay un problema porque Lenin además apoya a los obreros, migra mucha gente hacia las ciudades, a las fábricas, y en realidad el conflicto es más obrero que agrario. En fin. 7º, en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas. Por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo, para todo, la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. En esto se plantea en un documento oficial la frase "la tierra es de quien la trabaja", usado después en la Revolución Cubana por Ernesto Che Guevara. 8º, los hacendados, científicos o caciques que se opongan se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes que de ellos correspondan. Esta frase, extraída del artículo 8º, es vital para comenzar a visualizar el pensamiento socialista tanto de los autores del documento como de Emiliano Zapata. Durante 1912, Emiliano Zapata combatió al ejército federal que, al mando de los generales Arnoldo Caso López, Juvencio Robles y Felipe Ángeles, buscaban la pacificación en los estados del sur. Los zapatistas buscaron defenderse y lo hicieron brutalmente. Según la versión del ejército federal, en las narraciones de los ataques zapatistas son comunes las referencias a asaltos, incendios y violaciones, entre otros. Lo cierto es que dichas narraciones eran alteradas para justificar los desastres cometidos por los miembros del ejército federal. En ese año sobresalen los ataques a Tepalcingo, Yautepec, Cuautla y Cuernavaca, aunque debe afirmarse que en ese entonces el movimiento zapatista era muy débil, tanto en el ámbito político como en la rama militar, sobre todo cuando la campaña del gobierno maderista contra los sublevados surianos quedó a cargo del general Felipe Ángeles. Por sus métodos civilizados y tolerantes le restaban bases al zapatismo, pues Ángeles simpatizaba con ellos. 1913-1914. Oposición a Victoriano Huerta. Tras el asesinato de Francisco I. Madero el 22 de febrero de 1913 y el ascenso en el poder de Victoriano Huerta, la lucha armada se exacerbó y Zapata fue uno de los jefes revolucionarios más importantes. Al tiempo que introdujo importantes reformas en Morelos, posteriormente estas posturas lo opusieron al nuevo presidente, el general Venustiano Carranza. Una vez en el poder, Victoriano Huerta envió una comisión encabezada por el padre de Pascual Orozco padre, a pactar la paz con Emiliano Zapata. Esto le facilitaría tener un frente menos de guerra en el país. Zapata, que contaba ahora con el dominio de Morelos y parte del Estado de México, del Estado de Guerrero, de Puebla y de Tlaxcala, se negó a pactar con ellos, a quienes él llamó asesinos de Madero. Fusiló al emisario de Huerta, envió una carta al general Félix Díaz repudiando al gobierno de Huerta, y para el mes de mayo de este mismo año reformó su plan de Ayala, declarando que Victoriano Huerta era indigno de la presidencia del país. A Pascual Orozco se le retiró el cargo de jefe de la revolución y Zapata quedó entonces como único jefe del Ejército Libertador del Sur. En los primeros meses de 1914, Zapata tomó Jonacatepec y Chilpancingo. Ese mismo año su ejército constaba ya de 27,000 hombres, por lo que para abril ya había controlado por completo el estado de Morelos y algunos lugares de Guerrero. Poco después tomó Cuernavaca y para junio ocupó Coajimalpa, Xochimilco y Milpalta, con lo que amagaba a la Ciudad de México. La población de la capital del país huía al saber la cercanía del ejército de Zapata. Las fuerzas constitucionalistas le cerraron el paso al ocupar la Ciudad de México antes que las propias zapatistas, las cuales se encontraban más cerca en septiembre.
Venustiano Carranza envió a Juan Saravia, a Antonio I. Villarreal y a Luis Cabrera Lobato a conferenciar con Emiliano Zapata, pero nuevamente el caudillo suriano exigió la renuncia de Venustiano Carranza al poder ejecutivo y el reconocimiento del Plan de Ayala. Los emisarios, como toda respuesta, abandonaron su campamento y el Estado, pues Carranza rechazó rotundamente sus peticiones, calificándolas de inadecuadas para el momento en que vivía el país. De 1914 a 1919, el gobierno convencionalista. El mismo mes, Emiliano Zapata, desde su cuartel general de Cuernavaca, promulgó la entrega de tierras a los pueblos. Invitado por varios delegados de las convenciones o de la Convención de Aguascalientes, en la que los tres grupos más importantes que participaron en la Revolución Mexicana intentaron dirimir sus diferencias, Zapata no fue en persona al citado evento, pero envió una comisión integrada por Antonio Díaz Soto y Gama, quien protagonizó el incidente de la bandera, y a Leobardo Galván González, un licenciado del pueblo de Tepoztlán, nacido en el barrio de Santo Domingo, en la actual calle de Aniceto Villamar, en un predio llamado Coyulán, y único morelense enviado por Emiliano Zapata a Aguascalientes, que desempeñó un papel importante de negociación para la asistencia de la delegación zapatista. Negociaciones tanto con Lucio Blanco como con el mismo general Francisco Villa, Paulino Martínez, Manuel J. Santibáñez y Manuel Uriarte, quienes quedaron en calidad de observadores hasta que la convención optó por desconocer a Venustiano Carranza. Así pues, Emiliano Zapata se unió con Francisco Villa y ambos reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México. No así el encabezado por Venustiano Carranza, lo que provocó la continuación de la Guerra Civil. A finales de noviembre, la poderosa División del Norte y el Ejército Libertador del Sur entraron en la Ciudad de México. Alcanzó así fama nacional el movimiento zapatista como la otra cara de la moneda entre los campesinos surianos y los del norte. En su estancia en la capital, las tropas tuvieron una actitud más que pacífica, obtuvieron recursos mediante limosnas y evitaron los robos y asaltos de algunos bandidos que ensuciaban su nombre haciéndose llamar zapatistas. El 4 de diciembre de ese año, Villa y Zapata tuvieron la célebre entrevista en Xochimilco, o de Xochimilco, lográndose una alianza militar entre ambos ejércitos. Villa aceptó en cambio el Plan de Ayala, a excepción de sus acusaciones a Francisco Madero, quien había sido su redentor, y se obligó a dar armas a Zapata. Concretados estos acuerdos, Emiliano Zapata partió rumbo a Mecameca y tomó Puebla el 17 de diciembre de 1914. Aunque en los primeros días de enero la plaza le fue arrebatada por las fuerzas del general Álvaro Obregón, este habría de dedicar sus mayores esfuerzos para combatir el poderoso ejército villista, dando lugar a que durante 1915 Morelos fuera gobernado por los campesinos levantados en armas, asesorados por los intelectuales de la lucha suriana en 1910. Una vez que Venustiano Carranza se había instalado en la Ciudad de México y que Francisco Villa hubiera sufrido serias derrotas por parte del ejército de Álvaro Obregón, Carranza dispuso la ofensiva contra el zapatismo. Al mando de Pablo González Garza, con apoyo incluso de la aviación del ejército, Cuernavaca fue ocupada por los constitucionalistas en mayo, y aunque regresó efímeramente a manos de los zapatistas, quedó definitivamente en su poder el 8 de diciembre de ese mismo año. Ante la carencia de armas, y ya sin el apoyo villista, en muy poco tiempo casi todas las poblaciones del estado quedaron en poder de los constitucionalistas. En 1917, Zapata, lanzando una contraofensiva, reconquistó Jonacatepec, Yautepec, Cuautla, Miahuatlán, Tetecala y Cuernavaca. En marzo expidió la ley administrativa para el Estado, reabrió escuelas, creó instituciones para reiniciar la producción de alimentos del campo y continuó la guerrilla en zonas periféricas y de frontera. Sin embargo, en octubre del mismo año entró a Morelos el general Pablo González Garza, apoderándose del territorio. Para 1918, Emiliano Zapata era un guerrillero con un poco futuro, pues ante las constantes batallas y lo escaso de las municiones, la muerte de los cabecillas y la ley agraria de Carranza, que apaciguó la causa suriana, su movimiento indudable manifestación del descontento campesino, no llegó a consolidarse como una verdadera organización político-militar. Siendo una rebelión de masas campesinas, se limitó a realizar su guerra de guerrillas a partir de ese mismo año, continuando así hasta su muerte en 1910.